Bueno, pues buenas tardes, compañeros diputados. Les doy la más cordial bienvenida y agradezco la presencia de todos ustedes a esta sesión de trabajo conjunta de las comisiones de Competitividad, Desarrollo Económico, Innovación y Trabajo y de Estudios Legislativos y Reglamentos. Para dar inicio, se pide a la diputada Verónica González, secretaria de la Junta Directiva de la Comisión de Competitividad, Desarrollo Económico, Innovación y Trabajo, verifique la asistencia de los integrantes de la Comisión de Competitividad, Desarrollo Económico, Innovación y Trabajo. Como lo indica diputado presidente, diputado Esteban Estrada Ramírez. Presente. Diputado Jorge Eduardo González Arana. Presente. Diputado Luis Ernesto Munguía González. Presente. La de la voz, presente. Se encuentran presentes 4 diputados. Gracias, diputada. Encontrándose 4 diputados presentes, integrantes de esta Comisión de Competitividad, Desarrollo Económico, Innovación y Trabajo, y de conformidad con lo establecido en el artículo 79, fracción primera del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, se declara quórum legal para sesionar y se declara instalada esta sesión y se dan por válidos los acuerdos y trabajos que en esta sesión se realicen, siendo las 14 horas con 20 minutos del martes 29 de mayo del 2019. A continuación, se concede el uso de la voz a la diputada Erika Pérez García, presidenta de la Junta Directiva de la Comisión de Estudios Legislativos y Reglamentos, para que verifique el quórum de su comisión. Buenas tardes, compañeras y compañeros diputados. Para verificar la asistencia de los integrantes de la Comisión de Estudios Legislativos y Reglamentos, se concede el uso de la voz al diputado Gerardo Quirino Velázquez, secretario de la Junta Directiva de la Comisión de Estudios Legislativos y Reglamentos, para que verifique el quórum de esta comisión. Como lo indica diputada presidenta, procedo a nombrar la lista de asistencia de la Comisión de Estudios Legislativos y Reglamentos. Diputada Mirza Flores Gómez. Presente. Diputada Maristel López Chávez. Presente. Diputada Erika Pérez García. Presente. Diputada Claudia Murguía Torres. Presente. Diputado Jonadab Martínez García. Presente. Diputado Ricardo Rodríguez Jiménez. Presente. Y del de la voz, diputado Gerardo Quirino Velázquez Chávez. Decirle que estamos 7 integrantes de los 7 que somos de la Comisión de Estudios Legislativos. Muchas gracias. Encontrándose presentes 7 de las y los diputados integrantes de esta Comisión de Estudios Legislativos y Reglamentos, y de conformidad con lo establecido en el artículo 79, fracción primera, reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, se declara quórum legal para sesionar válidamente. Se declara instalada esta sesión y se da por válidos los acuerdos y trabajos que en esta sesión se realicen, siendo las 14 horas con 22 minutos del martes 29 de mayo del 2019. Se somete a consideración de los diputados integrantes de esta comisión, por lo que le doy el uso de la voz al diputado Esteban Estrada. Gracias, diputada. Para continuar, se somete a su consideración el orden del día propuesto por la comisión convocante para la sesión conjunta de estas dos comisiones, para lo cual se solicita a la diputada secretaria Verónica González Orozco dé lectura a la propuesta de esta presidencia. Como lo indica diputado presidente, número 1, lista de asistencia y verificación de quórum. Número 2, lectura y en su caso aprobación del orden del día. Número 3, discusión y en su caso aprobación de los siguientes dictámenes de decreto. 3.1, dictamen de decreto que crea la Ley de Mejora Regulatoria para el Estado de Jalisco y sus municipios. 3.2, dictamen de decreto que adiciona los párrafos 6º y 7º del artículo 10 de la Ley del Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco. Número 4, conclusión. Gracias, diputada. Está a consideración de los diputados presentes, integrantes de ambas comisiones, el orden del día propuesto. Se les pregunta en votación económica si es de aprobarse. Aprobado. Para continuar con el siguiente punto orden del día, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 77 y 82 de la Ley Orgánica de este Poder Legislativo, está a consideración de los diputados integrantes de la Comisión de Competitividad el dictamen de decreto marcado con el número 3.1. Y en virtud de que se les fue remitido con anticipación, se les propone omitir su lectura. En votación económica se les pregunta si es de aprobarse. Aprobado. Esta discusión en lo general, por contener más de un artículo, el dictamen de decreto marcado con el número 3.1. Para tal efecto se abre el registro de oradores. No habiendo oradores registrados, en votación nominal se pregunta si se aprueba. Para tal efecto, se pide a la diputada Verónica González levante la votación nominal de la Comisión de Competitividad, Desarrollo Económico, Innovación y Trabajo. Como lo indica diputado presidente, diputado Esteban Estrada Ramírez. A favor. Diputado Jorge Eduardo González Arana. A favor. Diputado Luis Ernesto Munguía González. A favor.
Diputado Jorge Eduardo González Arana. A favor. Diputado Luis Ernesto Munguía González. La de la voz, Irma Verónica González Orozco, a favor. Se informa el resultado de la votación. Se registran un total de 4 votos, de los que son 4 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones de los 4 diputados presentes. Gracias, diputada. Aprobado en lo general el dictamen de decreto marcado con el número 3.1 con 4 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones, lo que constituye la mayoría requerida para su aprobación. Esta discusión en lo particular, en los términos del artículo 173 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, el anterior dictamen de decreto. Se abre el registro de oradores. No habiendo oradores registrados, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 172 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, esta presidencia declara aprobado el dictamen de decreto marcado con el número 3.1. Se concede el uso de la voz a la diputada Erika Pérez para que proceda según lo conducente con la comisión que preside. Muchas gracias. De conformidad con lo dispuesto por los artículos 77 y 86 de la Ley Orgánica de este Poder Legislativo, está a su consideración el dictamen de decreto marcado con el número 3.1 y en virtud de que les fue remitido con anticipación se les propone omitir su lectura, por lo que en votación económica se les pregunta si se aprueba. Aprobado. Esta discusión en lo general por contener más de un artículo el dictamen de decreto marcado con el número 3.1. Para tal efecto se abre el registro de oradores. No habiendo oradores registrados en votación nominal se pregunta si se aprueba. Aprobado. Para tal efecto se pide al diputado Gerardo Quirino Velázquez levante la votación nominal de la Comisión de Estudios Legislativos y Reglamentos. Como lo indica, Presidenta, procedo a tomar el sentido de la votación del dictamen marcado con el número 3.1 que previamente fue leído y aprobado en el orden del día. Diputada Erika Pérez García. A favor. Diputada Mirta Flores Gómez. A favor. Diputada María Esther López Chávez. A favor. Diputada Claudia Murguía Torres. A favor. Diputado Jonadab Martínez García. A favor. Diputado Ricardo Rodríguez Jiménez. A favor. Y la voz, diputado Gerardo Quirino Velázquez Chávez. 6 votos a favor, 0 abstenciones y 0 en contra, Presidenta. 7 votos a favor, 0 abstenciones y 0 en contra. Perdón. Se registra un total de 7 votos, de los 7 votos a favor, 0 en contra, 0 abstenciones. Aprobado en lo general el dictamen de decreto marcado con el número 3.1, lo que constituye la mayoría requerida para su aprobación. Esta discusión en lo particular, el artículo por artículo anterior dictamen de decreto, se abre el registro de oradores. No habiendo oradores registrados, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 172 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, esta presidencia declara aprobado el dictamen de decreto marcado con el número 3.1. Se da el uso de la voz al diputado Esteban Estrada. Gracias, diputada. Habiendo sido aprobado este dictamen de decreto por ambas comisiones, remítase a la mesa directiva del Congreso del Estado para su cumplimiento. A continuación, está a consideración de los diputados integrantes de la Comisión de Competitividad el dictamen de decreto marcado con el número 3.2 y en virtud de que se les fue remitido con anticipación, se les propone omitir su lectura. En votación económica se les pregunta si es de aprobarse. Aprobado. Esta discusión en lo general por contener más de un artículo el dictamen de decreto marcado con el número 3.2. Para tal efecto se abre el registro de oradores. Los que estamos en la comisión de competitividad. ¿Lo de una vez? ¿La otra? ¿Puedo hablar aquí? Con todo gusto, adelante. El micrófono para que se registre. O sea, preguntar si traemos mucha prisa para aprobar este dictamen, presidente. Es decir, Sí hay una solicitud tácita del Instituto de Pensiones y también inclusive hay un requerimiento y una necesidad del propio Congreso del Estado que tienen que liquidar algunos laudos en días posteriores. lo que es que yo tengo una serie de preocupaciones en relación a esta iniciativa desde 2 puntos de vista. Por un lado, creo que una reforma de esta naturaleza no solamente implicaría el anexar este párrafo que se está proponiendo en el artículo 10, sino que obligaría a hacer una serie de modificaciones a muchos otros artículos de la propia ley para darle coherencia a lo que aquí estamos proponiendo con lo que dice algunos otros artículos y que podría estarse contraponiendo.
Pero eso es en cuanto a la forma, que creo que es importante. Pero en cuanto al fondo me apura, si mal no recuerdo, en alguna parte, en alguna legislatura, creo que lo hicimos en la legislatura 60, pusimos que era delito el no enterar las retenciones que se le hacía al trabajador de su aportación al Instituto de Pensiones. Es decir, una entidad pública presupuesta lo que va a pensiones, ¿no? Cuando es el pago, ese dinero se lo tiene, el que está presupuestado de la aportación patronal se lo tiene que dar a pensiones, pero además del sueldo del trabajador le hace una retención y esas dos se las tiene que dar a pensiones. El tema es que se da que no solamente se quedan con la parte patronal, sino que la parte del trabajador se la queda a la entidad y no la reporta. Y según entiendo, alguna modificación hubo para contemplar incluso esa retención no enterada como delito. A mí me preocupa el tema de que esta modificación termine fomentando un delito, porque no está contemplado como un solo acto. Lo que está diciendo, el Consejo podrá autorizar descuentos de hasta el 75% de recargos y actualizaciones. Si yo soy el titular de una entidad pública y no tengo dinero y aún teniéndolo, pues yo lo que podría hacer es un cálculo financiero muy sencillo, no enterar y decir el próximo año me actualizo y simple y sencillamente voy y pido el descuento correspondiente. Es decir, estoy fomentando el que pudieran hacer este delito y les vuelvo a repetir, partiendo del supuesto de que sí hicimos esa reforma, que creo que sí, y no sé si lo habrán modificado en el transcurso del tiempo. A mí, alguien me podría decir, acabamos de aprobar en la Comisión de Hacienda descuentos para los ciudadanos. Es diferente, en cuestión de recargos es diferente, porque aquí estamos hablando de instituciones públicas que tienen presupuestados esos recursos para eso y que en todo caso lo que están haciendo es disponiendo incorrectamente de esos recursos. Creo que valdría la pena profundizarlo más desde los dos ámbitos. Este segundo que les digo, para no cometer una atrocidad contra las instituciones y los intereses de los que están afiliados a ese instituto, y partiendo del supuesto de que no sea así o de que lo queramos cometer, pues darle coherencia a toda la ley y no solamente anexar un párrafo que se puede contraponer con algunos otros artículos. Agradezco la oportunidad de hacer ese comentario. Le agradezco el comentario. Sin duda, la experiencia habla por sí sola en términos de lo que pasa recurrentemente en los municipios y los criterios que se pueden generar al mismo. Pero yo creo que valdría la pena, como para enriquecer lo que usted propone, lo puede hacer generar en el mismo decreto las consideraciones y los criterios para los cuales se puedan demostrar que fuera válido exclusivamente en el tema de recargos y no se fomentara el posible delito, para que pudiera en el propio decreto que habla, cuando se demuestre que dicha medida pueda ser eficiente para el cumplimiento del pago exclusivamente. Yo creo que valdría la pena ampliarlo y generar algunos criterios en donde pudiera demostrar que efectivamente por falta de solvencia económica, no por malos manejos, pudiera ejercer ese pago. Acuérdense que la naturaleza de esta iniciativa es recuperar lo que hoy se debe. Existen, según la lista que tenemos, que en algunos casos hay municipios y entidades estatales que ya están en posibilidades de ejercer ese pago, siempre y cuando les puedan otorgar este tipo de descuentos. Corrimos por ahí también con los asesores la lista de los deudores y el impacto económico que pueda tener también en términos de recargos. Igual valdría la pena ampliar nada más los criterios desde mi punto de vista. Aquí estamos aprobando el dictamen y lo que podría suceder es que los podríamos reservar para en el pleno agregar algunos criterios. Sería alguno de los temas. Adelante, diputado. Bien, también comentar, aunque lo iba a hacer en otro momento antes de la votación, pero bueno, ya se abrió el espacio para iniciativa. Es que no lo veo. Y no quiero ser repetitivo lo que ya comentó algunas dudas en los compañeros diputado Ricardo. A pesar también, yo creo que otros temas también tienen que ver con el tema de la ley de ingresos, que seguramente están contemplados esa parte dentro también de la ley de ingresos del Estado.
así como también una claridad a qué obedece esa parte, si también obedece a la parte del trabajador o únicamente a la del patrón o ambos. Digo, no tenemos con claridad de acuerdo a la información que se tiene. Y también esto, el porcentaje que nos están proponiendo, que se me hace muy alto, además es el 75%, pero está hablando de dos conceptos. Una cosa tiene que ver con la actualización del dinero, es decir, el valor del dinero, y otra cosa tiene que ver con los recargos o multas o lo que eso tenga que ver. O sea, estamos hablando de dos cosas o de tres cosas distintas. Sin embargo, en uno de los párrafos que nos están proponiendo dice el Consejo Directivo podrá autorizar la condonación de hasta el 75% de recargos y actualizaciones en las entidades públicas patronales. Ahí son, de entrada, se me hace muy alto, o sea, el porcentaje, como que es premiar a los que no cumplen, o a lo mejor incentivar a los que sí cumplen, pues ahora que no cumplen, al cabo pues después le van a hacer el 75% de esos descuentos. Entonces, por mi parte, pues en mi votación me voy a abstener por falta de información o claridad en esos puntos que considero que son claves, tanto tiene que ver la parte financiera, por el tema de la ley de ingresos, así como no vamos a, ojalá que no se tenga un efecto contrario, en lugar de incentivar a los que deben, pues dejen de pagar los que sí cumplen. Me parece que es como un premio pues a quienes no cumplen con esa parte. Muchas gracias. Muy bien, gracias, diputado. Adelante, diputada. Adelante, diputada Mirza. El micrófono. Por favor, a ver si da el cable, no más despacio, a ver si da el cable, por favor. Gracias. Muchísimas gracias. Pues yo iba a hacer uso de la voz hasta que tocara la votación de nuestra comisión, pero si ya abrimos el espacio a una saludable retroalimentación de esta iniciativa, yo también me sumo a la preocupación de un análisis que debería de ser más profundo. Primero porque, iba a ser, en términos de técnica legislativa, mi propuesta iba a ser en el sentido de quitar la palabra podrá, porque lo dice el primer párrafo, que deja mucha ambigüedad, porque dice podrá autorizar el Congreso, el Pleno del Congreso del Estado. Podrá generalmente es casi como poesía, porque una dice, es que no pudo, cuando deberíamos de dejarlo con mucha claridad la obligatoriedad y la exclusividad que solamente el Congreso del Estado deberá de facultar de manera exclusiva. O sea, sí y solo sí, solo el Congreso del Estado deberá de facultar al Consejo Directivo. Eso por un lado. Por el otro, me preocupa mucho lo que también ya expusieron mis compañeros, y lo voy a poner en un caso práctico. Ahorita estamos dentro de la Comisión de Vigilancia analizando a detalle el informe que envió el Auditor Superior del Estado de Jalisco en relación a la auditoría que se le realizó al Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco. Y una de las cosas que en mi facultad de presidente estoy analizando a detalle es por qué el instituto autoriza descuento. Claro, aquí se reformaría para que pasara primero por el Congreso del Estado, pero voy a platicar el hecho que está pasando, por qué debemos de tener mayor precaución con el tema del 75%. Sí, el 75% pagadero, ¿a cuándo? Tendría que ser una exhibición inmediata y no el 75% de descuento. ¿Por qué? Porque entonces sería premiar al moroso y al que no está pagando. Ahorita estoy yo analizando el informe en donde especifica que se condonaron el 100% de los recargos y lo que quedó a pagar lo mandaron a un pago a 20 años. Entonces, este premio a quien no pagó a tiempo, no podemos perpetuarlo. Entonces no podemos mandar una deuda primeramente a 20 años, segundo, no puede pasar una deuda más del tiempo de la administración del titular, que no podría ser más de 2 o de 3 años hasta que termine el titular, por ejemplo, los alcaldes,
Si tiene un periodo, no puede pasarse de su periodo el pago que le obliga a hacer. Y segundo, sí tener mucho cuidado con el tema de cuánto se va a aprobar de descuento, en el que yo creo que debemos de someterlo a mayor detalle. El 75% me parece un premio. Sí, pero el hasta sigue siendo un premio. Debiera de ser quizá un porcentaje menor, quizá el 50%, pero pagadero en una sola exhibición y de inmediato. Porque entonces volvemos a caer en la trampa de no solamente se condonó los recargos, sino que encima se va pagadero a más años. Entonces aquí la afectación es al erario, a la hacienda pública y a lo que se tenga contemplado dentro de la ley de ingresos del presupuesto para el siguiente año, para que se ejerza en el Estado. Sí. Claro. No, diputada. Perdón, ¿es cuánto? Sí. Okay, entonces, gracias. bueno, aquí lo que más nos preocupa es que no estamos nosotros evaluando con detalle este tema, que sí tiene una afectación directa al erario, a la hacienda pública y a la ley de ingresos del siguiente año. Que pudiéramos evaluarlo más a detalle, porque están haciendo cambios que no nos están pasando con el debido tiempo para su estudio. Y lo digo con el conocimiento de causa del problema que estamos ahorita analizando dentro de los informes del auditor. ¿Es cuánto, presidente? Gracias, diputada. Para antes de cederle la voz a la diputada Verónica, sí comentar que efectivamente lo que estamos contemplando en esta iniciativa es que quede plasmado en la ley perfectamente claro, porque lo que ha venido sucediendo en la práctica, y que inclusive seguramente debe estar observado en algunas de las dependencias, sobre todo en el tema del ejercicio de pensiones, es que este tipo de descuentos se venían dando de forma discrecional. Así es. Inclusive había acuerdos verbales en donde se venían dando este tipo de descuentos. Lo que queremos es hacerlo lo más transparente posible, con toda la claridad posible. Lo que yo me gustaría, antes de ceder la voz a la diputada Verónica, es que el proyecto original efectivamente iba en el sentido de lo que usted propone, diputada Mirza, justamente donde facultar al Congreso, sí, para efectos de poder del lado de la autoridad a Consejo Directivo, para poder de alguna u otra forma acotar y ser lo más específico posible. Yo coincidiría por eso insistía en la palabra podrá, en mejorar la redacción, y yo lo pondré a consideración de hacer esos cambios, sin duda. Entonces, para antes, ¿quién? No, es que ya comentó que era en la abstención. Sí. Diputada Verónica. Muchas gracias, diputado Esteban. ¿En qué sentido, nada más para saber su... También para hacer un comentario de... En el sentido, a favor, en contra o abstención. En abstención. Gracias. Quisiera revisar, porque actualización y recargo son dos cosas diferentes. Entonces, para actualizar son los montos de deuda que se tienen que traer a valor presente. Entonces, eso sí, no le podríamos poner un descuento. Para los recargos sí es un tema diferente, que sí se le puede aplicar un descuento, pero sí hacer una diferencia entre los dos montos, para no hacer uno como en conjunto. Y también que estábamos viendo que es como premiar a los morosos y no a los cumplidos, que sí están pagando sus contribuciones a tiempo, su monto. ¿Es cuánto? Bueno. Muy perdón, diputado Ricardo, adelante. Okay. Muchas gracias, diputado presidente. Yo debo de mencionar que, no obstante estoy haciendo estas observaciones, yo conocí la iniciativa antes de ser presentada, que me pidieron una opinión que le di al diputado Esteban, en el sentido de que me parecía que podía ser viable. Y quiero hacer esa aclaración porque hoy que profundizo en el tema, pues manifiesto incoherencia con lo que había hecho, pero reconozco que di un comentario en ese sentido, pero al revisarlo a profundidad es por lo que llego a estas conclusiones. A ver, yo creo que sí se vale hacer, vamos a decir, programas de actualización con la posibilidad de quitar recargos
no solamente a ciudadanos como en el caso del CIAPA, incluso a instituciones. Tenemos un problema que tenemos que resolver. Pero lo que creo es que no lo podemos hacer a través de la ley. Es decir, que la ley contemple esa posibilidad le da toda la justificación a una autoridad para no pagar, ¿no? En otras palabras es, no hombre, no te voy a pagar. Oye, pero es que estás obligado y demás. Sí, pero la propia ley me dice que un día puedo ir hasta por el 75%. En todo caso, creo que un programa de esta naturaleza, los asesores sabrán mucho mejor que yo cuál es el instrumento jurídico pertinente, pero un decreto que autorice un programa al Instituto de Pensiones para hacer descuentos, coincido que tienen que ser en recargos, no en actualizaciones, un programa de hasta el 75 o el porcentaje que digamos, porque se entiende que es único. Es decir, ven, paga y ahí muere, pero no queda permanente la posibilidad de que no pagues y el día de mañana vas a recuperar, vas a actualizarte en función de lo que dice la ley. Perdón. Creo que valdría la pena, diputado, yo propondría que no se votara el día de hoy, con ánimos de encontrarle una solución y no perder la votación con esos ánimos. Yo recomendaría, ¿no? Pero creo que un programa o algo así, es decir, yo coincido con el fondo, un instrumento para que pensiones pueda ser de recursos, las instituciones se puedan actualizar y demás, pero que sea un decreto específico, una sola ocasión y demás, y no sea un tema de ley. Yo así lo vería. Es cuanto. Gracias. Muy bien, diputado, gracias. Diputado Jonadab. Más allá de volver a comentar lo que ya comentaron diputados y la diputada Mirza, es poner a su valoración, aunque no soy integrante de esta comisión, pero para no heredar un asunto a la siguiente comisión que estoy viendo no va a tener ese consenso, pues poner en su valoración, podamos ponerlo en otra fecha ese dictamen o declarar un receso, dado a la urgencia que usted, presidente, mencionó de este dictamen y poder estudiar más a fondo este dictamen. Eso es lo que quiero proponerle al presidente y obviamente a mi presidenta de la Comisión de Estudios Legislativos. Bueno, ahí les va. Derivado de los comentarios que se vertieron en esta mesa, me gustaría poner a consideración de la Comisión de Desarrollo Económico, Competitividad, Innovación y Trabajo, que se ha retirado de la orden del día este acuerdo y se ha sometido a mayor estudio y análisis para efecto de construir una iniciativa que esté consensada y que sea en beneficio y que no se pierda el espíritu de lo que estamos buscando, que es efectivamente conseguir que tenga una mayor viabilidad financiera el Instituto de Pensiones del Estado. Entonces, si es de aprobarse, me gustaría ponerlo a su consideración y no sé si tenga que ser de forma nominal o de forma económica. Bueno, lo pongo a la consideración, diputado Jorge, de forma económica, a su consideración de bajarlo del orden del día y para posteriormente discutirlo. Si es de aprobarse, por favor de manifestar. Muy bien, a favor. Entonces le concedo el uso de la voz a la diputada Erika para que pueda continuar y hacer lo propio o lo conducente en su comisión respecto a este dictamen. Muchas gracias, diputado. También igualmente, con los comentarios vertidos, les pregunto si en votación económica, también si bajamos el tema para un mejor estudio y propongo hacer algunas mesas de trabajo para enriquecer este tema. En votación económica les pregunto si se aprueba. Aprobado. Doy el uso de la voz al diputado Esteban. Hubo voto adicional.
Como no tiene percepción la comisión, muy bien. ¿Alguien desea hacer uso de la voz? ¿No? Bueno, pues no habiendo más asuntos que tratar, esta presidencia agradece a los integrantes de esta comisión y a todas las personas que nos acompañan el que nos hayan honrado con su presencia, y se da por terminada siendo las 14 horas con 49 minutos del día 29 de mayo del 2019, firmado para constancia y levantándose el acta conforme al artículo 76, fracción séptima de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Jalisco, no sin antes desearle una muy buenas tardes a todos. Las comisiones que votamos a favor de ese dictamen debemos también sentirnos orgullosos porque fue una urgencia que la sociedad civil, que diferentes grupos de iniciativa privada lo pidieron. Creo que esto fue resultado también de foros, de discusiones, de debate, y creo que así deben de ser tratados todos los temas en este legislativo, tomando en cuenta todas las voces, por lo cual la verdad es que mi reconocimiento principalmente, creo que a todos, pero principalmente al diputado Esteban por haber llevado ese proceso de mejora regulatoria a buen puerto, que fue aprobarlo en esta comisión legislativa. Muchas gracias, presidenta. Muchas gracias. ¿Alguien más que quiera hacer uso de la voz? Diputado. Gracias, gracias diputado. Ya se andaba escapando por andar ahí concentrado en el tema de pensiones, pero sin duda es agradecerles a todos, toda su participación. No quiero hacer ninguna distinción, yo creo que todos los grupos parlamentarios enriquecieron inclusive esta iniciativa, en donde, como ustedes bien saben, fue un ejercicio desde nuestro punto de vista histórico, en donde viene contemplados prácticamente, o se recogieron prácticamente todos los criterios del sector productivo, de los municipios, de la parte ejecutiva, y que seguramente cuando llegó ya a nuestras manos creo que hicimos muy bien nuestro trabajo. Agradecer al grupo parlamentario de Morena, al grupo parlamentario del PAN, por supuesto al grupo parlamentario del PRD y por supuesto a mis compañeros de Movimiento Ciudadano, que sin duda ya cuando llegó a nuestras manos, y a todo su grupo de asesores, lo que hicimos fue recoger, darle una forma mucho más amigable a esta iniciativa de ley, y que sin duda lo que les quiero plantear es que, como ya lo mencionaba el diputado Jonadab, creo que nos vamos a sentir orgullosos, aunque de aquí se desprende solamente el primer paso, que de aquí viene mucho por hacer, y que también el Congreso no nada más es hacerlo, sino también estar supervisando que esta ley se implemente en los distintos municipios y en los propios órganos de gobierno, distintos órganos de gobierno de todo nuestro estado. De veras, de corazón, muchas gracias, y yo creo que la sociedad seguramente nos lo va a agradecer en un corto y mediano plazo. Es cuanto. Muchas gracias, diputado. ¿Algún diputado o diputada que quiera hacer uso de la voz? No habiendo más asuntos por tratar y habiéndose desahogado el orden del día, siendo las 14 horas con 53 minutos del día 29 de mayo del 2019, se da por concluida esta sesión extraordinaria conjunta. Muchísimas gracias.